Le damos gracias a Dios que el Señor nos permite iniciar una semana. Agradecemos a Dios sus bondades, sus misericordias, y estamos agradecidos porque en este día el Señor nos permite también leer su palabra. Y yo le quiero invitar para que estemos listos para recibir lo que la palabra del Señor tiene para nuestros corazones. Vamos a continuar con el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Y hoy vamos a dar lectura del versículo 8 al versículo 13. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Mientras busca la lectura, le enviamos un saludo. También le recordamos que nos puede enviar sus peticiones para que al final de la lectura bíblica juntos podamos orar. Y confiamos que Dios puede hacer la obra en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra familia, en nuestro hogar y en lo que nosotros le pidamos, porque Él es un Dios bueno y misericordioso. Así que la palabra de Dios nos recuerda y nos dice en esta mañana: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Queridos hermanos, todo pastor, todo ministro o ministra del Señor y todo cristiano, así como Timoteo, debe recordar siempre a quién está sirviendo. Eso es especialmente importante cuando el servicio incluye el sufrimiento, tal como Pablo lo estaba experimentando. Acordarse de Jesucristo es recordar y servir a alguien que ya ha sido resucitado de los muertos, que está vivo. Es recordar y servir a alguien que es descendiente de David, y su ascendencia lo identifica como el Mesías prometido, un rey real que entró a este mundo como un verdadero ser humano en quien mora la plenitud de la divinidad de manera corporal. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate a quién sirves, sobre todo cuando vienen las penalidades, sobre todo cuando vienen las pruebas. Acuérdate a quién estás sirviendo. Estás sirviendo al Rey de Reyes. Estás sirviendo al que resucitó y al que venció la muerte y al que venció el pecado. Pablo identifica a Jesucristo como el evangelio que él predicaba y dice que este evangelio por el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pongamos atención. Pablo dice que él está sufriendo penalidades por causa del evangelio. Queridos hermanos, ¿hemos sufrido por causa del evangelio? Si hemos sufrido por causa del evangelio, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que este evangelio es de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice: por causa del evangelio sufro penalidades, sufro prisiones como si fuera un malhechor. Pablo siempre tenía presente a quién servía y por qué servía. Usted y yo tenemos que saber siempre a quién servimos y por qué servimos. De manera que cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades, cuando viene todo lo que tenemos que enfrentar, esto nos mantendrá firmes y nos mantendrá con una esperanza viva. Pablo dice: sufro prisiones a modo de malhechor. Queridos hermanos, casi podemos
nosotros a oír estas palabras que Pablo está diciendo ahí en la celda. Pablo está preso, pero él dice, pero la palabra de Dios no está presa. La predicación de la palabra de Dios no depende de ninguna persona. Escuche esto. La predicación del Evangelio no depende de usted y de mí. No depende de nuestra condición. La palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Pablo podría haber dicho estas palabras con un grito de júbilo, con un grito de confianza diciendo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Dios siempre se ocupará de que su palabra continúe corriendo, su palabra continúe predicándose a lo largo y ancho de esta tierra. Queridos hermanos, por eso la iglesia, pastor, ministro de Jesucristo, debemos continuar predicando el Evangelio a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de las condiciones, porque la palabra de Dios no está presa. Tenemos que seguir proclamando este nombre bendito, este nombre que es un nombre sobre todo nombre. Sobre todo, queridos hermanos, cuando en algún momento este mundo busque intimidar a los que predicamos, a aquellos que predicamos la palabra, si este mundo trata de intimidarnos con desprecio, con rechazo y aún con otro tipo de ataques, nosotros sabemos, primeramente, a quién servimos, por qué servimos y que la palabra de Dios no está presa. Pablo continúa diciéndole en los últimos versículos, por tanto, porque la palabra de Dios no está presa, Pablo dice, todo lo soporto. El sufrimiento de Pablo y su encarcelamiento serían intolerables si esto significara el final del Evangelio, de que sea predicado libremente. Pero este no es el caso. Entonces él lo puede soportar todo, porque el Evangelio continúa libre. Todavía gana victoria tras victoria. Este Evangelio es poderoso. Este Evangelio es poder para la gloria de Dios. Pablo, si notamos, no piensa en sí mismo, ni se compadece de sí mismo. Es importante que usted y yo, si estamos pasando por alguna situación, le pidamos a Dios fuerza. Pero no tenemos que compadecernos de nosotros mismos, porque sabemos que el Evangelio que predicamos no depende de nuestras fuerzas. Ese Evangelio depende del que vive y el que resucitó y el que está con nosotros. Pablo está en la cárcel, recordemos, y ahí en la cárcel él está todavía firme en el Evangelio. ¿Y por qué está firme? Porque sabe que este Evangelio es indestructible. Este Evangelio permanece, de manera que aunque el mundo lo desprecie, aunque Pablo esté en la cárcel, aunque haya resistencia, aunque haya obstáculos, este Evangelio seguirá corriendo, porque el Evangelio es Cristo y Él está vivo. Es por eso que Pablo dice, por eso sufro penalidades. No importa que yo sufra, con tal de que este Evangelio se siga predicando para la gloria de Dios. Queridos hermanos, Pablo es un ejemplo de lo que él enseñaba acerca de las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo, estoy en estas tribulaciones, pero estas aflicciones presentes no son comparables con la gloria que viene. Así lo escribe posteriormente en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha manifestarse. Hermano, le animo en Cristo. Esta carne se duele, este cuerpo se desgasta, pero el Evangelio de Cristo es poder. Debemos seguir adelante, debemos seguir predicando,
porque la gloria venidera es incomparable. ¿Qué ánimo recibimos en esta mañana con esta palabra? ¿Qué ánimo recibimos? Gracias a Dios, porque podemos resistir las pruebas, las aflicciones, las persecuciones por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor siempre se abrirá campo y siempre cumplirá su propósito. Querido hermano, en esta mañana yo le invito para que podamos decir, como Pablo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué le parece si oramos, queridos hermanos, y que el Señor nos guarde? Jamás le hemos de negar. Con la ayuda de Dios nos vamos a esforzar para no negarle. Al contrario, vamos a serle fiel al Señor hasta la muerte con la ayuda de Dios. Vamos a ser fieles porque sabemos que no estamos solos y que el Señor está con nosotros y que vamos a llegar a la meta y que sabemos que aunque a veces hemos sido infieles, es cierto, pero entonces el Señor se ha compadecido de nosotros. Él nos ha levantado una y otra vez y por eso hoy adoramos, bendecimos a aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que nos ha permitido mantenernos firmes y adelante. Oremos al Señor, oremos los unos por los otros y recibamos este consuelo, este aliento, recibamos esta exhortación también en esta mañana y no le seamos infieles. Tratemos de ser fiel hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa mañana nos gozamos y nos alegramos en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has recordado que siempre tenemos que tener presente a quién servimos y por qué servimos. Y debemos tener presente que si sufrimos penalidades, si sufrimos todo tipo de agravio por causa del Evangelio, tenemos aliento, tenemos la certeza que esta palabra está viva, que esta palabra no está presa y que tú seguirás cumpliendo el propósito de tu palabra en esta tierra. Señor, ayúdanos a soportar, ayúdanos, Señor, a ser firmes, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos, Señor, para que nunca seamos infieles, Señor, y si hemos sido infieles y te hemos fallado, seguramente te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a ser fieles a ti y que siempre testifiquemos de tu nombre ante cualquier situación y que recordemos que tú no te avergüenzas de nosotros y que tú fuiste a la muerte por nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Ahora te pedimos por los que están enfermos. Sánalos, Señor. Pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Reprende toda enfermedad. Restaura todo el cuerpo que esté enfermo. Restáuralo, Señor. Restaura en este momento la salud. Da libertad al que está oprimido. Levanta al que está caído. Dale aliento al que está desalentado. Dale dirección al que está confundido. Dale fortaleza al que se siente débil. Dale fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, tómanos en tus manos. Nos levantamos en tu nombre y ponemos nuestro día y esta semana en tus manos. Padre, toma a tu iglesia, a tu pueblo y a cada uno de los que hoy estamos reunidos escuchando esta palabra. Muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga un inicio de semana bendecido y una semana en Cristo también en victoria. Le recordamos todos los días de lunes a viernes a la misma hora. Le esperamos a las 7 de la mañana con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto le deseamos que el Señor quede con usted y le esperamos el día de mañana. La paz de Dios.